Hola a todos. En este video vamos a ver cómo hacemos nosotros para parametrizar a nuestra superficie. Ya vimos cómo hacíamos para parametrizar las curvas en el espacio. Ahora nos corresponde parametrizar estas superficies que se encuentran en el espacio. Entonces, allá, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una determinada curva, una determinada trayectoria. Y lo que hacíamos nosotros era que a esa trayectoria la íbamos describiendo cada punto de ella mediante un vector, ¿vale? Un vector R, pues su punta iba haciendo el recorrido de la trayectoria. Entonces ahora, para esta superficie S que nosotros tenemos aquí, pues queremos el mismo análisis. Entonces queremos un vectorcito que empiece, por ejemplo, aquí en este punto y vaya recorriendo toda la superficie, ¿vale? De esta forma, así, que se vaya yendo por toda la superficie, ¿vale? Entonces, para ello vamos a tener a nuestro vector R, aquí a nuestro vector R, que si ustedes recuerdan, cuando parametrizamos la curva, esto dependía aquí de un parámetro que era t. Ahora, para este caso, vamos a necesitar dos parámetros, uno que vamos a llamar u y otro v. Y este vector pues va a tener un determinado componente en x, que va a depender de u y de v, una determinada componente en y, que va a ser una función y que depende de u y de v, y una componente en z, que depende de u y de v, ¿vale? Este x de v, y de v y z de v pues son funciones. Y estas funciones de dos variables lo que van a hacer es que van a variar sus componentes de tal forma que nosotros vamos a ir caminando por todos los puntos de esta superficie y pues de esa manera nosotros describiríamos a nuestra superficie, ¿vale? Entonces esto tendría aquí una componente por acá que vendría a ser y de u, v, por acá x de u, v, y por acá un determinado punto en z de u, v, ¿vale? Porque ahora necesitamos dos variables. Bien, entonces nosotros ya habíamos visto que si teníamos una variable íbamos haciendo una línea, ¿vale? Esta es la línea que nosotros haríamos. Ahora, para dos variables, entonces necesitamos el mismo concepto de ir haciendo una línea. Por ejemplo, digamos que dejamos aquí sobre este otro plano, este plano u, v, que son nuestros valores de nuestros parámetros. Ellos van a estar, o para poder describir esta superficie S, van a ser necesarios un conjunto de puntos aquí, u, v. Ese conjunto de puntos pues forman una región y toda esta región es la que nosotros vemos mapeada acá, ¿vale? Todos estos u, v hacen que yo logre esta superficie acá, toda esta superficie. Entonces supongamos que nosotros vamos a dejemos aquí por ejemplo v constante, ¿vale? Pues digamos que tenemos aquí un v sub 0. Entonces nuestra u variaría para este v sub 0 desde este punto, desde u sub 0 hasta u sub 1, ¿vale? Desde aquí hasta acá variaría. Entonces, al momento de nosotros tener esta variación, pues lo que nosotros haríamos, como ya lo habíamos visto en parametrización de una línea o de una curva, es que al momento de que esta u vaya cambiando y que v sub 0 esté quieto, pues iría, por ejemplo, haciendo esta trayectoria de aquí, ¿vale? Luego, supongamos que nosotros cambiamos ahora el v, ahora pasa a ser v sub 1 constante. Entonces nuestros posibles valores de u van a ir de aquí
hasta acá, ¿vale? Y ahora estos puntos que están sobre esta línea, que son los U, V1, van a hacer que sobre la superficie yo me vaya ahora sobre todos estos puntos, ¿vale? Y así sucesivamente. Si yo tuviera, por ejemplo, por acá otro V acá constante, que fueron V2, pues entonces todos estos puntos que están sobre esta línea, que son unos U cualquiera que van a ir variando, coma V2, entonces pues aquí tendríamos, por ejemplo, nuestro punto V1 constante, y el momento de hacer U, lo que va a hacer es que se va variando por estos puntos, ¿vale? Entonces así, de esa forma, variando, manteniendo, por ejemplo, constante un parámetro y variando el otro, y luego otra es variar en otro número, o sea, pasar de este V sub 0 constante, variar la U, y luego pasar de este V sub 1 constante, variar la U sobre todos estos puntos, pues todos estos puntos se van a ver reflejados acá en nuestra superficie, en todos esos cambios, ¿vale? Y así nosotros completaríamos toda la superficie. Por eso se necesitan dos variables ahí. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para definir nuestro elemento diferencial de área, que ese es el que nos importa para ir sumando áreas aquí. Entonces lo que vamos a hacer es formar áreas muy chiquiticas e irlas sumando, ¿vale? Entonces vamos a formar aquí, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos puesto por allá, cuando parametrizamos nuestras curvas, por aquí supongamos que tenemos un vector, ¿vale? No, primero hagamos este otro vector. Luego hacemos ese. Entonces, tenemos aquí, vamos a variar la V, por ejemplo, podría ser, no, variamos la U, digamos que variamos la U. Entonces, vamos a tener aquí un vectorcito, ¿vale? Este que sea un R, en U más delta U, coma B. ¿Vale? Lo que hicimos aquí fue que esa posición en U cambiara, ¿vale? V se mantiene constante para este caso. Bien, entonces vamos a tener aquí nuestro vectorcito apuntando. Ahora tendríamos por acá, vamos a ver de qué color lo ponemos. Ponle este colorcito aquí. Entonces vamos a tener desde este vector R, U, V hacia acá otro vectorcito ahí, ¿vale? Que vamos a llamarlo, por ejemplo, delta en RU. Listo, que este sea así, ese vectorcito. Y ese vectorcito delta en RU, que sea igual a el RU, o pues va a ser igual a RU más delta U, coma V, ¿cierto? Menos el otro vector que sería RU, coma V. Si ustedes se dan cuenta, pues si nosotros hacemos RU, V más este delta de RU, pues obtendríamos este otro vector, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros restamos este R en U más delta U con este RU, V, tendríamos nuestro delta RU aquí. Aquí pareciera que no se viera. Mejoremos esto. Que se ve ahí más. Es un vector delta RU. Eso. Bien. Ahora pongamos otro vectorcito por acá que sea el de desplazamiento de la V. Vamos a dejar ahora constante la U y vamos a variar
la V. Entonces vamos a tener un vectorcito R por acá. Listo. Este va a ser nuestro vector. Llamémosle a este R. En U se mantiene constante. Tendríamos V más delta V. Sería este vector que vendría por acá. Y ahora hagamos otro vectorcito que venga aquí en este sentido. Listo. Un poquito más grueso. Y este aquí también hagamos más grueso. Bien, entonces este vector que nosotros tendríamos aquí vendría a ser también la resta, ¿vale? Vendría a ser el vector delta R con variación en V. Entonces tendríamos aquí delta R con variación en V, pues sería el R U, V, o sí, V más delta V, menos este otro vector, ¿no? El rojo, menos RU, V, que haría ahí. Miren que está apuntando hacia este otro vector, RU, V más delta V. Entonces este sería el positivo y este rojo sería el negativo. Bien, entonces miremos una cosa que lo que estamos haciendo, o lo que queremos hacer, es un análisis infinitesimal. Entonces, lo que querríamos nosotros es que esta variación de delta U y esta variación de delta V sea muy pequeña. ¿Con qué objetivo? Entonces, si nosotros recordamos, por allá había una operación que era el producto cruz. Y esa operación de producto cruz nos iba a entregar lo que vendría a ser el área que formaba el paralelogramo de estos dos vectores, ¿vale? O el paralelogramo que contenía el plano de estos dos vectores. Entonces, déjenme... ¿cómo hacemos aquí? El otro color. Entonces, aquí vamos a tener un paralelogramo entre estos dos vectores. Y como esto está en un análisis infinitesimal, pues esa área de ese paralelogramo nosotros lo podríamos ir sumando en cada una de estas partes, ir haciendo vectorcitos delta RU y delta RV, y hacer, por ejemplo, el producto cruz entre ellos e ir sumando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a tener que, como este vectorcito aquí sale a partir de la diferencia entre este vector y este otro vector, ¿vale? Entre este y este, pues ¿qué va a suceder? Que este vector, por ejemplo, aquí es tangente a la superficie, ¿vale? O a esta curva que nosotros tendríamos aquí, que es de la variación de U. Y este otro, pues también vendría a ser tangente a la variación de V, ¿vale? Entonces, como son tangentes, este plano aquí también vendría a ser como tangente a la superficie ahí, en esa parte. Si nosotros hacemos tender esto a cero, ¿no? Si lo llevamos hacia cero. Entonces, si en cada punto del espacio nosotros hacemos eso mismo, pues lo que vamos a tener van a ser puras sumas de esas áreas que tendríamos ahí, ¿vale? Esa es nuestra idea de lo que queremos formar. Y además, miren que eso sería con respecto al área aquí. Ahora, nosotros hemos hablado de vectorizar áreas. Y ese vector de área vamos a tener que es normal a la superficie, ¿vale? Entonces aquí, mediante el producto cruz, si esto está en el plano, ¿vale? En el plano que formaría ahí infinitesimalmente, pues este vector en este punto también vendría a ser pues normal, ¿vale? El vector del producto cruz. Tendríamos ahí un vector normal. Entonces el producto cruz entre este delta RU y delta RV y este delta RU, pues nos va a entregar dos cosas. Primero nos va a entregar el área que nosotros tendríamos aquí, que se aproximaría infinitesimalmente al área en ese punto, y el vector normal a esta superficie ahí en ese punto, ¿vale? Entonces,
vamos a tener que nuestro vector de superficie, por el análisis que hemos hecho, nuestro vector de superficie vendría a ser a delta RU producto cruz con delta R en V, ¿vale? De esta forma, entonces nuestra integral de superficie, que era integral de superficie de f punto ds, vendría a ser igual a la integral aquí de f punto, y ds pues está como esto, ¿no? Entonces, colocamos aquí como un aproximadamente, no, venga, dejémoslo, sí, dejémoslo así, va a ser, a ver, es que esta expresión con estos deltas pues no es como tan conveniente si estamos trabajando con o notando integrales. Entonces, digamos mejor f punto ds, dejémoslo así como lo hicimos en un principio, que era nuestro flujo infinitesimal. Vale, borrémoslo aquí así. Entonces nuestro diferencial de flujo de este campo vectorial f va a ser igual, aproximadamente igual a f punto delta s. Entonces esto va a ser igual a f punto delta de RU cross delta NRB, ¿vale? Ahora, trabajar con estos deltas, ya nosotros sabemos pues que lo que debemos hacer es que esto tienda a ser muy chiquitico, muy pequeño, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, para que este delta RU tienda a ser muy pequeño, pero lo que debe tender a ser muy pequeño vendría a ser esta variación del argumento, el delta U. ¿Listo? Así este delta RU decrece. Bien, ¿por qué? Pues porque estamos en un análisis infinitesimal, ¿no? Entonces, nuestro flujo de F, aquí, va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de los flujos, ¿no? De F punto delta S, y esto igual a la sumatoria de F punto delta RU cross delta RU, ¿vale? Entonces aquí ya sabemos que lo que vamos a hacer es que el límite, para que sea exactamente igual a cuando delta S tienda a 0 de esta sumatoria de F punto delta S. Ahora, si delta S tiende a 0, es decir que esta área que nosotros tendríamos aquí tendería a 0, esto es lo que vendría a ser nuestro delta S, recordémoslo. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que si queremos que ese delta S tiende a 0, pues entonces por este lado, este vectorcito debe tender a 0 y este otro vectorcito también debe tender a 0. Para que ellos tiendan a 0, pues debe suceder que el límite de delta U tiende a 0 y delta V tienda también a 0. ¿De qué? De la sumatoria de F punto delta RU cross delta RV, ¿vale? Ahora, esto nos va a quedar como el producto de dos diferenciales vectoriales, producto cruz de dos diferenciales vectoriales. Eso es bastante extraño. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, digamos por ejemplo, entre delta U, y como estamos dividiendo aquí entre delta U, entonces multiplicamos acá por delta U, y vamos acá por delta V, y multiplicamos acá por delta U. Entonces al momento de hacer estos límites, ¿vale? Aquí estos límites, delta RU sobre delta U, ¿vale? Y delta RV sobre delta V, esto se nos va a convertir en unas derivadas, ¿vale? Entonces vamos a tener que la derivada de R con respecto a
u va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando delta u tienda a 0 de r u más delta u, v menos r en u, v, ¿vale? Sobre lo que vendría a ser delta u. Y esto de acá arriba, ¿qué es? Esto que nosotros tenemos acá. Esto de acá, pues es justamente nuestro vector delta de RU, ¿vale? Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta U tienda a 0 de delta RU sobre delta U. ¿Listo? Entonces, esta primera parte que nosotros tendríamos aquí sería una derivada, ¿vale? Y esto lo vamos a anotar como un R sub U, ¿vale? Esto, R sub U, va a ser la derivada de R, del vector R con respecto a U. Ahora, análogamente, pues nosotros tendríamos lo mismo. Tendríamos un R sub V, que vendría a ser igual a la derivada de R con respecto a V. Y esto vendría a ser igual aquí al límite cuando delta V tiende a 0 de R en U, V más delta V menos R de U, V. ¿Vale? Aquí sobre delta V. Y esto de acá arriba, pues es lo que nosotros ya hemos escrito como delta de RV. ¿Listo? Entonces cuando delta V tiende a 0, de delta RV sobre delta V, ¿vale? Entonces ya de esta forma, viniendo acá en esta sumatoria que hemos formado, pues miren que esto es lo que vendría a ser una sumatoria de Riemann, ¿cierto? Por lo tanto vendría a ser una integral. ¿Una integral de qué? De nuestro campo f, ¿vale? Producto cruz, esto es lo que se convierte en una derivada que ya hemos visto, y esto vendrían a ser aquí nuestros diferenciales, ¿vale? Entonces ya nos quedaría que nuestra integral en superficie de f punto de s va a ser igual a la integral de f punto la derivada de u, producto cruz, con la derivada de v, ¿vale? Y esto de u, de v. Y esto lo vamos a hacer sobre cómo están las derivadas con respecto a u y con respecto a v. Pues miren que d, ¿vale? Ese es el conjunto de todos los puntos que están aquí en esta región, que ellos me generan a mi superficie, ¿vale? Por lo tanto, esta región de aquí que nosotros tendríamos, toda esta región vendría a ser nuestra región de integración, sobre la cual vamos a sumar, que es equivalente sumar ahí, ¿vale? Entonces esta sería la forma que nosotros tendríamos para realizar nuestras integrales de forma paramétrica, ¿vale? Bien, ahora, hallemos una expresión que es la más fácil de utilizar, que podría ser muy fácil para nosotros usar, y es que si tenemos que la superficie aquí S tiene una proyección aquí sobre nuestro plano XY, aquí sobre nuestro plano, así que tenga cualquier formita aquí así. Listo, esto vendría a ser la sombra de esta superficie S, ¿vale? Entonces, esta superficie S, yo la puedo escribir como un G de X, Y, ¿cierto? Porque esto es una superficie, entonces, si yo evalúo los puntos aquí, los X, Y que están sobre esta parte sombreada, pues como imagen me van a dar G de X, Y. Entonces yo esta superficie la puedo describir como una función de dos variables ahí.
Ahora, cuando suceda esto, cuando yo pueda hacer esto de aquí, que yo tenga aquí un dominio bien marcadito, entonces lo que vamos a hacer es escoger como a nuestras variables o nuestros parámetros, lo que vendría a ser la coordenada X y la coordenada Y. Así los vamos a coger como parámetros, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues nuestro vector R, ¿vale? Vendría a ser un R de X, Y. Ya saben que va a apuntar ese vector a nuestra superficie y pues el que va a tener una componente aquí en X y una componente acá en Y, ¿vale? Entonces, en principio, tendría nuestra componente en X, que vendría a ser esta de aquí, nuestra componente en Y acá, ¿vale? Entonces va a tener ahí un X y por acá un Y. Y luego, nuestra componente en Z para este punto, ¿qué vendría a ser? Aquí con esto. Nuestra componente aquí en Z, ¿cuál vendría a ser? Pues ya hemos dicho que esta superficie, todos estos puntos o todas estas alturas que nosotros tenemos aquí de la superficie, pues van a estar descritas por una función g de x, y. Entonces esta altura aquí de nuestra función, que es z, pues va a ser aquí g de x, y. ¿Vale? Esto para estos casos donde tengamos aquí bien definida nuestra superficie como una función de g de x, y. Ahora, entonces calculemos la derivada con respecto a nuestro primer parámetro de nuestro vector r. Entonces tendríamos que Rx, ¿vale? Que vendría a ser la derivada con respecto a x de r, es igual a la derivada de x con respecto a x. Voy a borrar esto aquí así. Opa. Borramos esto aquí así. Luego tendríamos de y de x. Y por acá tendríamos de g de x, y. G de x, y de x. Listo. Aquí. Ahora, esto va a ser igual a que la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de y con respecto a x sería 0, y esto nos quedaría de g de x, y de x. Ahora, nuestro vector derivado con respecto a y de r, pues vendría a ser igual a que a x la derivamos con respecto a y, nos daría 0, a y la derivamos con respecto a y, nos daría 1, y aquí tendríamos de g de x, y derivado con respecto a y. ¿Listo? Ahora aquí esto así bien escrito. Bien, entonces estas vendrían a ser las componentes de nuestro vector ahí. Listo. Ok. Bien. Listo, entonces miremos algo aquí. Calculemos, por ejemplo, nuestro vector normal. ¿Cómo calculamos nuestro vector normal a la superficie? Pues nuestro vector normal a la superficie habíamos dicho que era este vectorcito, ¿vale? Entonces va a ser o va a surgir a partir del producto cruz entre estos dos vectores que tendríamos aquí, ¿vale? Que estos dos vectores pues son estos mismos de acá, estas mismas derivadas, ¿vale? Esa derivada, ¿vale? Como fue una división ahí entre un delta u, pues la dirección de esos vectorcitos del delta RU va a ser igual a la dirección de este vector derivado, ¿vale? Porque este valor que nosotros pusimos aquí lo único que hace es cambiarle la escala. La dirección se mantiene igual, porque esto es la multiplicación por un escalar de este vector, ¿vale? O esto que tenemos aquí. Esta cantidad pues apunta en la misma dirección de delta RU,
¿vale? Porque delta U solamente lo que hace es un escalamiento, es un factor de escala. Entonces, vamos a tener que nuestro vector normal, ahora por acá, nuestro vector normal va a ser igual a Rx producto cruz con Ry, ¿vale? Bueno, aquí no, estos no son unitarios. Esto es así, Rx cruz Ry. Si nosotros lo dejamos así, aquí pues no estaría de todo bien. ¿Por qué? Porque la magnitud de este producto cruz no necesariamente es 1, ¿vale? Y aquí estamos diciendo que nuestro vector debe ser unitario, debe ser un vector, no, ese vector normal es unitario. Entonces lo que nos haría falta sería normalizarlo y pues tendríamos aquí Rx cross Ry magnitud, ¿vale? De esta forma ya nos quedaría ahí normalizando. Entonces hagamos el producto cruz entre estos dos vectorcitos. ¿Cómo nos quedaría? A ver, sería 1 sobre magnitud de Rx cross Ry y aquí la determinante, que sería este Rx es 1, 0, 1, 0, derivada con respecto a x de g de x, y. Y el otro vendría a ser 0, 1, derivada con respecto a y de g de x, y. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Si nosotros vemos para la componente x, nos quedaría 0 por esto, menos 1 por este derivado con respecto a x. ¿Vale? Entonces nos va a quedar que va a ser igual a 1 sobre magnitud de Rx cross Ry. Entonces, en la componente x nos queda menos d de x de g de x, y. Bien. Luego tendríamos para la componente en y, tendríamos esto por esto menos esto por esto. Nos quedaría menos derivada con respecto a y de g de x, y. Bueno, esto ya en x unitario y esto iría en y unitario. Ahora para z lo que vamos a tener va a ser 1 por 1 menos 0 por 0. Entonces tendríamos aquí más un z unitario. ¿Vale? Nos quedaría ahí de esa forma. Listo. Bien. Entonces esto de aquí vendría a ser como nuestro vector normal, pero sin ser unitario, ¿vale? Por eso no le colocamos aquí el gorrito, el hat, sino que le colocamos una flecha. Y cuando ya está dividido por esto, ya vendría a ser nuestro vector unitario. Bien. Listo. Entonces, nosotros tenemos que nuestra integral de f punto ds en la superficie es igual a la integral en el dominio de f punto rx cross ry. ¿Listo? Y esto quedaría de x y de y. Ahora, esto de aquí es lo que vendría a ser nuestro vector normal, sin ser unitario, ¿vale? Entonces, si queremos aquí tenerlo en términos del vector unitario, por ejemplo, esta expresión, entonces lo que vamos a hacer es dividir por la magnitud de este vector y multiplicar por esa misma magnitud, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a la integral de f punto rx cross ry y sobre vendría a ser la magnitud de rx cross ry y esto multiplicado aquí por la magnitud de rx cross ry, ¿vale? Y esto de x de y. Bien, entonces esto que tendríamos aquí
lo que hemos puesto aquí ya vendría a ser nuestro vector normal unitario. Bueno, entonces nos va a quedar aquí integral en D de f.n rx cross ry, ¿vale? De x y de y. Ahora miremos que nosotros tenemos que si realizamos la multiplicación de esto con todo esto que tendríamos acá, miren, algo bastante interesante. Si nosotros hacemos, si esto lo multiplicamos o hacemos producto punto a toda esta expresión con z, ¿qué obtendríamos? Pues su valor nos daría 1 sobre rx cross ry, ¿vale? Entonces si nosotros hacemos z punto n, nos vendría a dar igual a la multiplicación de este señor de aquí con esto de acá, ¿vale? Entonces nos daría igual a 1 sobre la magnitud de rx cross ry, ¿vale? Y como esto es magnitud, entonces hagamos que z.n le cogemos la magnitud. Bien, ahora nosotros acá tenemos ese rx cross ry, entonces despejémoslo de aquí. Nos quedaría que rx cross ry magnitud va a ser igual a 1 sobre z unitario punto n unitario, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la integral de superficie de f.ds, si esta superficie sobre la cual nosotros estamos integrando, la podemos escribir como una función, ¿vale? De x y de y, es decir, que tiene aquí una imagen sobre el plano x, y este es un dominio de ahí. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a la integral en ese dominio de f.n multiplicado por esto de acá, ¿vale? Que vendría a ser sobre z.n magnitud, y esto de x y y, ¿vale? Entonces esta es otra forma ahí de nosotros tener ahí parametrizado. Bien, esto era lo que les quería mostrar por hoy. Ya tendríamos demostrado otra de las fórmulas que hemos usado en clase, ¿vale? Los ejercicios ya les quedan a ustedes para que lo resuelvan. Utilizar esta fórmula de aquí, esta de aquí, o utilizar esta de acá, pues es lo mismo, ¿vale? Ahí ustedes escogen, según lo que vimos en clase, cuál de estos métodos será más fácil de utilizar. ¿Listo? Nosotros hemos mencionado que este vector normal unitario lo podíamos hallar mediante la gradiente también, ¿no? Si nosotros definíamos una función de 3 variables cuyas superficies de nivel coincidan con mi superficie de integración en uno de esos casos, ¿vale? Entonces, o la otra forma podría ser con este vector normal de aquí, ¿vale? Y lo dividiríamos sobre su magnitud, que sería esto de acá. También, como nosotros veamos, lo más fácil, lo que más fácil nos resulte, no interesa, ¿vale? Todo nos va a dar lo mismo. Bien, entonces dejaríamos este video hasta aquí. Muchas gracias por ver.